Su gusto, Milagros. Hoy pase, doctor Hidalgo. Sí, doctora Milagros, ¿podría compartir su pantalla para poder iniciar? Mientras Sí, la tanto, estoy compartiendo, William. Buenas tardes, doctor Polo. ¿cómo No sé si está? la están Perfecto. viendo. Está compartida Sí, ya. listo, doctora. Le damos el paso. Bien. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación del doctor César Polo para poder hablar sobre este tema tan interesante a través de la red de telesalud y también al doctor William Hidalgo por las coordinaciones. Además, también agradecer la participación de una connotada investigadora, que es la doctora Jacinta Bustamante, que va a compartir también en esta oportunidad esta charla virtual. Entonces, yo voy a empezar a dar una introducción sobre el tema y luego ella va a continuar también dando y compartiendo su experiencia. Entonces, el tema que nos ha tocado desarrollar hoy es si realmente la genética puede explicar la variabilidad de respuesta frente al COVID. Para poder hablar de este tema vamos a dar una breve introducción. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de intereses. No declaro no tener conflicto de intereses para la presente conferencia. El contenido de esta primera parte es hablar un poco sobre la introducción, ¿no? Entrar en el contexto del COVID que ya seguro muchos conocemos y estamos bastante actualizados, pero es importante recordar algunos puntos y luego ya entramos sobre las bases genéticas, factores de riesgo y los factores genéticos de susceptibilidad y resistencia. Bien, entonces todos ya hemos visto en diferentes charlas, ¿no? Este virus que es el SARS-CoV-2, que tiene esta forma, ¿no? Y le da el nombre de coronavirus, es un beta coronavirus, tiene alta patogenicidad y dentro de las proteínas que conforman su estructura, principalmente la de superficie, es esta glicoproteína spike, que es una de las proteínas fundamentales para la interacción con los receptores celulares y su incorporación dentro de la célula. Asimismo, bueno, esta es una aplicación desarrollada por la Universidad de Johns Hopkins, o el Hospital de Johns Hopkins. A la fecha, hasta el día de ayer, habían 7.426.000 infectados con esta infección viral, ¿no? Con esta enfermedad, y alrededor de 417.000 fallecidos. Como vemos, el Perú es el octavo país con más casos en el mundo, y esto realmente para nosotros es bastante preocupante. Esta es la información que nos da el Ministerio de Salud. Tenemos, todo seguro ya en algún momento hemos entrado. Esta es la actualización hasta el día de ayer. Y habían 50.545 casos con PCR positivo, 164.243 con prueba rápida, fallecidos 6.109 con una letalidad del 2.84%, siendo que la mayoría de los casos están concentrados en la ciudad de Lima, ¿no? En el departamento de Lima, y ahí vemos en color más oscuro los departamentos que tienen mayor tasa de incidencia. Asimismo, también hemos revisado estas estadísticas donde nos muestran el porcentaje de fallecidos según el sexo. Llama bastante la atención que casi un 71% pertenecen al sexo masculino y un 28.9% al sexo femenino. Desde ahí, cuando ya hay una diferencia del sexo, realmente nos hace pensar si esta diferencia se debe a algún otro factor genético que pueda estar influenciando, ¿no? En esa mayor susceptibilidad en los varones, sobre todo a ser la forma severa y a fallecer a causa de ello. Vemos también que en los grupos de edad, sabemos que siempre el grupo de adultos mayores son el grupo de riesgo, pero también hay afectación, y esta puede ser muy severa, incluso llevar a la muerte, en menores de 50 años, ¿no? Que sería el grupo que en teoría no sería un factor de riesgo si es que no tiene otras comorbilidades.
Es importante resaltar eso. Entonces vemos aquí que predomina siempre el sexo masculino sobre el femenino y que hay alrededor de 2.000 fallecidos que son menores de 50 años. Y entonces, para recordar también y entrar un poco en el contexto de la genética humana, todos tenemos o estamos formados por una constitución genética que viene de nuestros padres a través de los 23 cromosomas que heredamos tanto de papá como de mamá, ¿no? En suma, hacen un total de 46 y son los que contienen todo el ADN nuclear. En nuestras células, en cada una de nuestras células que forman nuestros tejidos, el ADN nuclear se encuentra en el núcleo celular, pero también tenemos ADN, que es un pequeño porcentaje, menos del 1%, que corresponde al ADN mitocondrial, y que en conjunto, tanto el ADN nuclear como el mitocondrial, van a conformar lo que es el genoma humano. Este genoma humano, gracias a este proyecto colaborativo que finalizó alrededor del 2007, donde se obtuvo esta secuencia de referencia de todo el genoma en el ser humano, pues a partir de ahí el conocimiento en genética fue exponencial, se desarrollaron muchas tecnologías y se pudieron identificar muchos genes, variantes asociadas a enfermedades, y cada vez más con los accesos de las pruebas de genética, como los exomas, los genomas, se pueden identificar aún nuevos genes que todavía muchas veces no se tienen conocimiento, ¿no? Entonces, esto todavía está incrementándose, hay muchas cosas que no se saben y que se están estudiando ahora. Esta secuencia de referencia es este código formado por las bases nitrogenadas, ¿no? Guanina, adenina, timina, citosina, de una de las hebras del ADN y nos permite identificar a cada uno de los individuos. Si bien es cierto, hay una secuencia de referencia, no todo el ADN de un individuo y otro son idénticos. Hay muchas regiones que sí son iguales, pero en algunos casos hay variantes, ¿no? Un cambio de una T por una C, ¿no? O la pérdida de algunos pares de bases, y dependiendo de sus consecuencias, podríamos estar hablando de mutaciones o variantes patogénicas o de polimorfismos. Y estas diferencias en los individuos hacen que cada uno de nosotros sea único, ¿no? También hay otros términos que me gustaría repasar antes de entrar ya al tema, que es cuando hablamos de gen, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de exoma y cuando hablamos de genoma? Un gen está definido como un segmento de ADN que va a contener la información para producir una proteína. Y este gen, como segmento, como vemos en la imagen, tiene regiones, que son los exones y los intrones. Las regiones codificantes, es decir, que van a dar información para producir una proteína o un ARN funcional, son los exones. Cuando el ADN se copia hacia ARN en el proceso de la transcripción, hay otro proceso que ocurre en este ARN que madura, y uno de ellos es la remoción de estos intrones, que son las regiones no codificantes, es decir, que no me dan información para producir una proteína. Y quedando solo, como ya ARN maduro, la región codificante, ¿no? O los exones. Entonces, esas regiones son las regiones más importantes porque tienen información directa para que en el siguiente proceso de la expresión genética, que es la traducción, sea leído a través de los ribosomas y con participación del ARN de transferencia para producir las proteínas que necesitamos, ¿no? En cada una de nuestras funciones celulares. Entonces, se sabe que hay alrededor de 20.000, algunos dicen 18.000 genes. ¿Y a qué nos referimos con el exoma? Entonces, el exoma viene a ser el conjunto de todas esas regiones codificantes de cada uno de estos genes y representa el 1% de todo el genoma. Y el genoma ya viene a ser todo el ADN, tanto nuclear como mitocondrial, que incluye obviamente las regiones codificantes y no codificantes. Entonces uno puede hacer un estudio de un gen específico o de un grupo de genes asociados a un fenotipo, es decir, a una característica física o química observable en el individuo, o puede ser un estudio masivo de todos los genes
y a eso nos referimos con el exoma, un estudio ya de absolutamente todas las regiones, tanto codificantes como no codificantes, que es el estudio del genoma. ¿Qué otros datos nos interesa saber sobre el genoma? Es que el genoma tiene alrededor de 3.3 billones de pares de bases, es mucha información cuando uno hace una prueba de genoma, y están distribuidos en los 24 cromosomas, ¿no? Del 1 al 22, que son los cromosomas autosómicos, y el cromosoma X y Y, que son los cromosomas sexuales. Además, todos estos genes, este genoma va a guiar las complejidades de la anatomía, fisiología y bioquímica humana. Y todos en realidad somos expresión de nuestros genes y la interacción con el medio ambiente. Es por eso que muchas de las enfermedades, así no sean puramente genéticas, tienen un fondo genético en el caso de las enfermedades multifactoriales. Incluso, como vamos a ver, las enfermedades infecciosas que podríamos pensar que no se deben a nuestros genes, sino al agente infeccioso, vamos a ver que hay ciertas diferencias de cómo nosotros o el huésped reacciona a cierta infección. Algunos, si se tienen contacto con algún, por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, puede que no hagan ninguna infección, y hay otros que sí la van a desarrollar o pueden desarrollar de una forma más severa. Entonces va a depender también de la constitución genética del huésped para tener este tipo de respuestas. Y además este estudio del genoma típicamente detecta muchas variantes, que son alrededor de 5 a 10 millones de polimorfismos de un solo nucleótido, es decir, un cambio de una base por otra, y alrededor de un cuarto o un tercio van a ser variantes nuevas, no reportadas anteriormente. Entonces vemos aquí, para hablar ya de mutaciones, cuando hablamos de mutaciones o variantes patogénicas, en realidad pueden ser a nivel del ADN, que es lo que ahora nos corresponde hablar del tema molecular, pero también pueden ser a nivel macro, a nivel de los cromosomas. Que son las mutaciones, entonces son cambios en la secuencia del ADN, y que pueden ser de novo, es decir, ocurrir solo en un individuo, y sus padres no la tienen, o pueden ser heredadas, ¿no? Es decir, que vengan de generación en generación y que se transmitan de padres a hijos. Estas mutaciones, como vemos, estos cambios en la secuencia, donde debería haber de repente una adenina y una guanina, una G, y esta información puede cambiar también la característica, estructura o función de una proteína, y por lo tanto asociarse a una enfermedad. ¿Qué tipos de mutaciones tenemos? Las principales o más conocidas, las de lesiones o pérdidas de una base nitrogenada, las inserciones o ganancias de una base nitrogenada, las sustituciones, que es el cambio de una base por otra. Y esto es un poco también lo que ocurre en los polimorfismos de un solo nucleótido. Y entonces, ¿a qué llamamos polimorfismos? Son cambios también en el ADN, ¿no? En una secuencia, tal vez un individuo tiene en la misma posición del genoma una adenina, pero otro individuo tiene una guanina y otro tiene una timina. Estos son los polimorfismos de un solo nucleótido, de una base nitrogenada, y para ser catalogados como polimorfismos, que en teoría no se asocian a una enfermedad específica, están presentes alrededor del 1% de la población, o más, ¿no? Si están en menos de 1%, no podríamos estar seguros, si no se podría llamar un polimorfismo. Otro asunto importante que tenemos que recordar es, y que podría de alguna forma explicar por qué los varones fallecen más que las mujeres, es la diferencia en la constitución cromosómica, en el caso de las mujeres, que tenemos 2 cromosomas X, y en el caso del varón, que tienen un X y un Y. Como vemos ahí en la imagen, el cromosoma X es un cromosoma mucho más grande que el cromosoma Y. Y al ser mucho más grande, tiene muchas más regiones de cromatina activa, y alrededor de 1170 genes. Esto también ocurre en un grupo de enfermedades que son las inmunodeficiencias primarias, donde vemos que los varones suelen ser más afectados porque tienen solo un cromosoma X. Entonces, si tienen una mutación en alguno de los genes del cromosoma X, y esta mutación es heredada de la madre, por ejemplo, que tiene 2 cromosomas X, uno normal y uno alterado, entonces ella puede que no haga ningún síntoma, pero sus hijos que van a heredar el cromosoma X alterado sí van a hacer los síntomas, y es
por eso que en el grupo de estas deficiencias o inmunodeficiencias primarias, que nos van a predisponer a infecciones, incluso infecciones severas, es la presencia de un solo cromosoma X en el varón. Bien, entonces, de acuerdo a dónde está localizado el gen que estamos estudiando, o el gen alterado, se puede dar diferentes tipos de herencia. La herencia ligada al cromosoma X, donde una madre portadora es asintomática con un cromosoma X, que es este color negro mutado, y ella no va a hacer la enfermedad. Sin embargo, si le hereda a los hijos, si este hijo es varón, él va a estar afectado, ¿no? Porque solo tiene un cromosoma X, y el Y no va a ser suficiente para que se mantenga sano, por lo tanto va a ser la enfermedad. En el caso de las mujeres que reciban el cromosoma X alterado, pero tienen el otro X normal que viene del papá, ellas van a ser portadoras sanas, igual que la madre, y también tienen posibilidades de tener hijos sanos si reciben el cromosoma X normal. Y por otro lado, la herencia autosómica recesiva, donde ambos padres van a ser portadores. Tenemos aquí el cromosoma que está pintado de oscuro, sería el cromosoma con el gen mutado, y al estar solo en uno de los cromosomas no se va a manifestar la enfermedad. ¿Qué pasa cuando se juntan dos portadores? Entonces hay un riesgo de un 25% de que coincidan ambos cromosomas con los genes mutados y por lo tanto tengan hijos afectados. ¿Por qué les recordamos esto? Porque hay vamos a ver que hay ciertos genes de susceptibilidad que se heredan o que tienen una causa monogénica, es decir, que están producidos solamente por alteración de un gen. Y estos pueden tener estos tipos de herencia, tanto ligada al X, autosómica recesiva, o la dominante, que no la hemos tratado acá, pero que también basta que tengan un alelo mutado para que se herede a los hijos, con un riesgo de un 50%. Ahora, ¿qué factores están involucrados en la severidad del COVID? Ya hemos visto, seguro en otras charlas, dos factores muy importantes, muy conocidos, ¿no? Uno que es el grupo de edad. Sabemos que los adultos mayores van a ser más susceptibles a hacer estas formas severas y por lo tanto a tener mayor mortalidad. También es conocido la presencia de enfermedades preexistentes, principalmente enfermedades a nivel cardiovascular, enfermedades a nivel pulmonar, la diabetes, ¿no? Enfermedades metabólicas y la obesidad son las principales factores de riesgo para también hacer la forma severa del COVID. Luego, también se conoce por algunos estudios que a mayor carga viral hay mayor riesgo también de hacer las formas severas, ¿no? Se ha visto que las personas, los individuos que hacen la forma severa tienen una mayor carga viral en comparación con los que hacen las formas leves. Entonces también estaría considerado como un factor involucrado en la severidad del COVID. Y hay algo que todavía se está estudiando, que son los factores propios del sistema inmunitario del huésped, que cómo responde cada uno ante este patógeno, ¿no? Algunos puede que no tengan ningún síntoma o incluso sean resistentes. Hay otros que pueden tener síntomas leves y hay otros que hacen toda una reacción inflamatoria severa que los condiciona y nos lleva incluso a la muerte, ¿no? Entonces ya van a ser factores propios del sistema inmunitario del huésped, aún no estando en el grupo de riesgo de edad ni teniendo enfermedades preexistentes. Y ahora, ¿por qué es importante conocer este componente genético? Porque nos permite entender el problema, nos permite también ver nuevas dianas para fármacos, ver la predicción del riesgo o de una actuación precoz, ver también el pronóstico en general, es el aporte del conocimiento de la genética en distintas enfermedades, la predicción de comorbilidades y a su vez la anticipación, ¿no? O identificar algunos procesos de intervención o seguimiento del riesgo, y asimismo también conocer la contribución genética que puede sugerir nuevos métodos de prevención, de manejo y de tratamiento, ¿no? Y es por eso que se están formando a nivel internacional consorcios que tratan de estudiar justamente este componente genético y su relación con
las formas severas o incluso las formas, comparándola con las formas asintomáticas y ver si es que hay alguna característica genética diferente en ambos grupos. Ahora, ¿cómo se puede investigar ese componente genético? Hay diversos enfoques para poder identificar genes que se asocian a una enfermedad o a una susceptibilidad de alguna enfermedad, incluso las enfermedades infecciosas. Y uno de ellos son los análisis de ligamiento, en el cual se estudian familias, ¿no? Esto es, puede ser un poco más complejo si es que no hay muchos casos en la familia, ¿no? O son familias muy pequeñas. Otro tipo de estudio que se usa de una forma más amplia son los estudios de asociación genómica, ¿no? En la cual se estudian dos grupos, el grupo afectado y un grupo control. Esto ya tiene una base poblacional, entonces, requiere de estudio de muchos individuos de ambos grupos y se compara la presencia de ciertos marcadores o ciertos polimorfismos y se ve si hay una diferencia significativa en la presencia de uno u otro grupo para detectar estos alelos de susceptibilidad o de protección. Entonces, lo que se hace en estos estudios de asociación genómica es identificar, ¿no?, ciertos polimorfismos en diversos cromosomas y los compara, ¿no?, en el grupo de casos y en el grupo de controles. En este caso podría ser el grupo de pacientes con un fenotipo A, que es fenotipo asintomático, y el grupo de pacientes con un fenotipo B, que sería el fenotipo grave, y a través de estas imágenes de los polimorfismos, lo que es esta imagen de Manhattan, lo que se identifica son estos polimorfismos que podrían ser considerados como factores de susceptibilidad. Ese también es un abordaje para la identificación, seguro ya la doctora Jacinta también va a hablar con más detalle de esto, de las causas monogénicas de susceptibilidad o resistencia al COVID, ¿no? Entonces, se estudia a todo un grupo de población que inicialmente no estaban infectados, en este caso es una infección nueva, es un agente nuevo, por lo tanto, tenemos el estudio en una población que no ha sido previamente vacunada ni inmunizada, y lo que se va a ver es cómo responden o esta heterogeneidad de respuesta clínica en estos grupos. Y también se va a comparar con la edad, ¿no? Entonces, lógicamente a mayor edad van a haber casos más severos, ¿no? Pero también van a haber ciertos casos que pueden ser raros, que en personas jóvenes puedan tener también la forma severa, ¿no?, que son los de color rojo. También vemos en color celeste los individuos que serían asintomáticos, ¿no? Lógicamente en los grupos de menor riesgo van a haber mayor proporción de individuos asintomáticos, y podría haber también ciertos individuos que a pesar de estar en un grupo de riesgo y a pesar de estar en contacto con el virus no hacen la infección, y entonces podría ser también una resistencia a la infección. Entonces podemos detectar ciertas genes de susceptibilidad, como en este caso, o de resistencia a la infección. Y otro enfoque, además del estudio de ligamento, además del estudio de asociación genómica, es el secuenciamiento de genomas o exomas de individuos afectados y sus padres. Esto se utiliza mucho en genética, ya que estos estudios son muy amplios, se obtiene mucha información y muchas veces para poder interpretar una variante, si es patogénica o no, necesitamos el estudio de los padres. Estos son estudios de exoma o de genoma trío, donde el propósito que sería el individuo en estudio, que hace puede ser la forma severa, o podría ser el control que hace la resistencia, y los padres, ¿no?, ambos padres. Y entonces de esta manera se podría identificar de repente ciertas variantes cuyos padres están en estado heterocigoto, es decir, que tienen un alelo alterado y un alelo normal, pero que en el individuo en afectado, en este caso el de gris, podría estarse manifestando si fuera, por ejemplo, un niño que hace una forma severa, ¿no? Podría ser una forma también de identificar estas variantes genéticas en estas familias
o en personas jóvenes que no tienen otro factor de riesgo y sin embargo hacen una forma severa de la enfermedad. Entonces tenemos, el nombre es el Whole Exome Sequencing o el Whole Genome Sequencing, que es el secuenciamiento del exoma o de genoma completo. Y se ha visto ya de otros estudios previos que existe una susceptibilidad genética a enfermedades infecciosas en general, ya sean bacterianas, parasitarias o virales, ¿no? Aquí algunos ejemplos, por ejemplo el GWAS, que son los estudios de asociación genómica, han identificado fuertes asociaciones entre polimorfismos genéticos y susceptibilidad a enfermedades infecciosas comunes, como el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis B y C, el dengue, la malaria, tuberculosis, la lepra, enfermedad meningocócica, incluso la enfermedad por priones. Y asimismo, estos estudios han confirmado también el rol importante de los genes que codifican el complejo mayor de histocompatibilidad o los HLA, y esta variación puede generar una susceptibilidad a muchas enfermedades infecciosas comunes. Ya se ha estudiado también estas variaciones de HLA que están asociadas, por ejemplo, a enfermedades autoinmunitarias como el lupus, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, entre otros. Y hay estos genes también que específicamente están asociados a efectos monogénicos de susceptibilidad o resistencia a enfermedades infecciosas virales, ¿no? Por ejemplo, el influenza virus, que se ha visto que estos tres genes, IRF7, IRF9 y TLR3, se asocian a una forma severa, ¿no? Una neumonía severa por influenza. También en el caso del rinovirus, que puede ocasionar una neumonía severa en los portadores de mutaciones en el gen IFH1. Asimismo, el virus herpes simple, ¿no? Que a muchos puede que no les ocasione más que las vesículas alrededor de la boca, por ejemplo. En otros puede incluso provocar una encefalitis, ¿no? Una forma severa, y esto podría estar ocasionado por defectos monogénicos, es decir, un solo gen que va a generar una susceptibilidad a una forma severa de la infección. De la misma forma, el virus del herpes simple o la influenza para la encefalitis de tronco encefálico por mutaciones en el gen DBR1, y en otros casos estos defectos monogénicos pueden ocasionar resistencia. En el caso del gen CCR5, cuyos portadores van a tener una resistencia, es decir, no van a, frente a la exposición, van a tener menos riesgo de infectarse por el virus de la inmunodeficiencia humana, o este otro gen, el FUT2, con otro tipo de virus que son los norovirus. Bien, y finalmente este consorcio internacional que nos va a detallar la doctora Jacinta Bustamante es un grupo que está intentando justamente buscar estas causas genéticas asociadas a las formas severas en personas jóvenes sin factores de riesgo. Bien, muchas gracias por su atención y les dejo el pase para la doctora Bustamante. Perfecto, doctora Milagros. Le damos el pase a la doctora Jacinta. Listo, doctora Bustamante. Tiene habilitado su audio, me parece. Ya, ahora sí. Doctora Bustamante. Hola, sí. Buenos días. ¿Se escucha o no? Te escuchamos bien bajo, Jacinta. Ok. Buenos días, muchas gracias por la invitación, especialmente a Milagros. Bueno, muy buena la presentación de Milagros y muy buena la introducción. Yo trabajo efectivamente en la predisposición genética a las enfermedades infecciosas. Mi
Mi especialidad es más que nada en las infecciones por micobacterias, pero debido a estas enfermedades que son emergentes como el COVID, hemos unido todo el esfuerzo para poder llegar y para poder determinar, si es posible, cuáles son los factores genéticos que pueden predisponer a este tipo de enfermedad. Para que pueda producirse una enfermedad infecciosa es necesario, por supuesto, el agente infeccioso, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo o un parásito, pero eso no puede explicar la diversidad clínica que puede existir entre los diferentes individuos. Entonces, es muy probable de que existan factores genéticos inherentes al huésped que puedan llevar a explicar esa variabilidad de la expresión clínica de una enfermedad. Sumado a eso, existen otros factores, como ser factores que no pertenecen ni al microbio, o que pueden pertenecer al medio ambiente, y a veces factores que puedan pertenecer al huésped, pero que se suman como mutaciones que son somáticas, y que pueden explicar esa variabilidad en cuanto a la clínica de una enfermedad. Esa enfermedad va a tener como resultado una expresión, ya sea en cuanto a las manifestaciones clínicas, en el fenotipo biológico, lo que pasa a veces en la sangre, que nosotros podemos llegar a evidenciar. En el caso de las enfermedades infecciosas, es muy probable justamente que exista un problema además genético. Como lo ha explicado ya Milagros, existen dentro de nuestro genoma diversas mutaciones, o sea, son cambios que van a afectar, van a impactar de manera drástica a una proteína, que pueden estar presentes sobre todo en los individuos que son de corta edad. Quiere decir que cuando existen estas infecciones y son severas, en general, esas infecciones severas se manifiestan muy precozmente en la edad de una persona. Es por eso que muchas veces son los niños los que tienen infecciones muy severas que los llevan a una internación, a una hospitalización, y a veces son tan severas que son causantes de la muerte, lamentablemente, de este niño. Esos muy frecuentemente están relacionadas con enfermedades genéticas que se conocen con el nombre de inmunodeficiencias, a veces son heredadas y son las inmunodeficiencias primarias. Hay veces que un individuo puede llegar a tener infecciones severas, pero que pueden ser por factores adquiridos. Las enfermedades en general, las enfermedades infecciosas, obedecen a dos tipos de patrones. Un patrón que es monogénico o de predisposición mendeliana, que en general obedecen justamente a variaciones que se producen en el genoma, que son heredadas frecuentemente y que impactan de manera drástica en la función de la proteína. A medida que nos vamos avanzando en la edad, en general, esas infecciones van a ser menos severas y en general van a obedecer a una combinación, o a una asociación de diferentes variaciones llamadas polimorfismos que pueden presentarse en el genoma. Pero es justamente la asociación, no es que sea una sola, van a ser múltiples y que van a ser la causante de la enfermedad. Por ejemplo, es muy conocido que en los países en donde la tuberculosis es una enfermedad endémica, se da de manera obligatoria la vacuna BCG. Esa vacuna va a proteger contra la forma
severa de la tuberculosis, como la tuberculosis biliar o la meningitis tuberculosa. No va a proteger la tuberculosis pulmonar. En algunos, justamente, en algunos niños, mientras la BCG va a proteger a una gran parte de la población, una pequeña proporción va a tener efectos secundarios, y esos efectos secundarios obedecen a enfermedades genéticas del sistema inmune. Existen otras, si seguimos con ese mismo ejemplo, está, por ejemplo, la tuberculosis pulmonar. La tuberculosis pulmonar puede ser explicada no solamente por el agente infeccioso, pero además por cambios genéticos que pueden estar, por ejemplo, en el sistema HLA u otros genes que contribuyen a esta enfermedad infecciosa. Estas enfermedades, las enfermedades genéticas del sistema inmune, han sido durante mucho tiempo asociadas a lo que ustedes ven aquí en negro, y esas inmunodeficiencias obedecían sobre todo a individuos en donde tenían muchas infecciones, generalmente provocadas por microorganismos oportunistas. Había un antecedente de consanguinidad, o sea que los padres podían estar emparentados, y en general eran múltiples. El ejemplo clásico que nosotros damos es el niño de la burbuja, que no podía vivir si no estaba aislado, porque podía estar predispuesto a un amplio espectro de infección. El grupo de Jean-Laurent Casanova, a partir del año 1996, define y se focaliza sobre infecciones en las cuales para él toma la teoría de las enfermedades infecciosas y dice, para cada tipo de infección probablemente existe un problema en el sistema inmune. Entonces, a partir de 1996 se habla de las inmunodeficiencias atípicas y obedece a otro tipo de características. En general, pueden ser presentadas como una sola enfermedad durante toda la vida de una persona, producida por un solo tipo de agente infeccioso. No necesariamente obedece al hecho de que sea oportunista, como puede ser, por ejemplo, una meningitis a neumococo, y en general puede ser rara, y es esporádica. Por ejemplo, la encefalitis herpética se da en un solo paciente de una sola familia. Entonces, se pasa de ese concepto que se tenía como enfermedad del sistema inmune, algo como muy severo y que necesitaba múltiples infecciones, a un solo tipo de infección y un solo tipo de individuo. Esa característica han sido, desde el año 1996 hasta el año 2008, se hicieron varias identificaciones de varias de estas nuevas enfermedades inmunológicas, pero a partir del año 2008 se llega el crecimiento es exponencial y se debe sobre todo a la presencia de una nueva tecnología en la genética que está sobre todo focalizada en el secuenciamiento de las partes codificantes del genoma, como es el exoma, y si no, el genoma. Entonces, cada año existe un centenar de enfermedades que se van a identificar y que no están únicamente restringidas a enfermedades que van a involucrar al sistema inmune y al sistema inmunológico, puesto que para nosotros en general esas enfermedades pueden tener
una afectación en cuanto al número, al porcentaje o a veces en la calidad de las células sanguíneas que están en sangre periférica. Actualmente se sabe que pueden existir, además, a partir del año 2003, se agrega otro concepto en las enfermedades infecciosas que afectan al sistema inmune y en donde cualquier tipo de célula del sistema inmune, del sistema hematológico periférico son completamente normales. Y lo único que se puede hallar son cambios en las células, pero en las células que van a impactar en esos órganos. Por ejemplo, en el caso de la encefalitis herpética, las células que están afectadas son las células del sistema nervioso central, o a veces pueden también las células en la periferia de ese sistema nervioso. En el caso de la gripe, las células que están alteradas son las células epiteliales pulmonares. Y en el caso de esta enfermedad, como la epidermodisplasia verruciforme, la célula blanco son los queratinocitos que están en nuestra piel. Entonces, en el primer ejemplo, lo que tenemos es la encefalitis herpética. Es una enfermedad que lamentablemente es severa y que deja secuelas que lamentablemente llevan a una discapacidad a ese individuo. Está producida sobre todo por el virus herpes simple 1 y van a afectar a las células de este sistema nervioso central. Existen varios tipos de enfermedades, actualmente casi todas han sido descritas justamente por el grupo de Jean-Laurent Casanova y que son sobre todo lideradas por Jane Zhang. Todas van a ir a converger sobre un eje que es el eje de TLR3. Y básicamente estas enfermedades se producen porque hay una alteración, ya sea en la respuesta o en la producción de los interferones de tipo 1 y de tipo 3. No forman parte de lo que es muy llamativo, es que los pacientes que tienen justamente una encefalitis herpética no tienen inmunodeficiencias clásicas primarias. Dicho de otra manera, los pacientes con esas enfermedades severas del sistema inmune, en ningún caso se han reportado encefalitis herpéticas. TLR3 está, como yo he dicho antes, está expresado sobre todo en el sistema nervioso central, pero también está expresada en las células dendríticas, en las células epiteliales. Se ha visto de que existen pacientes con mutaciones en ese gen, que son, bueno, la primera causa de la encefalitis herpética, pero también puede estar asociada a la gripe, a las formas severas de la gripe, y a veces también pueden ser encefalitis de otro tipo de virus. El gran aporte que se hizo en estos años fue estudiar las células a partir de fibroblastos, o sea, a partir de una muestra que se saca de la piel, se lo pone en crecimiento, se obtienen esos fibroblastos primarios y luego se van a hacer lo que se llaman las células IPS, o sea, se van a llevar hacia una célula pluripotencial y a partir de esa célula que no es tan diferenciada, a través del uso de citoquinas y de factores de crecimiento, se pueden llegar en el laboratorio a producir neuronas, oligodendrocitos, astrocitos, que
en esas células, cuando uno las estudia, ve cómo una mutación puede impactar en la función de esas células. Es muy importante y es por eso que nosotros siempre damos este ejemplo para poder explicar por qué pedimos siempre, además de una muestra sanguínea, una muestra de piel para poder caracterizar esa enfermedad. En general, se la pide como un segundo paso cuando se llega a la identificación de una enfermedad genética. El segundo gran grupo que también se ha visto de enfermedades del sistema inmune que afectan células que no son hematopoyéticas es la epidermodisplasia verruciforme y está relacionada con otro virus que es el papilomavirus. Esta enfermedad es muy interesante porque desde el punto de vista de la historia es la primera enfermedad, es la primera inmunodeficiencia primaria que ha sido descrita clínicamente en los años 20 y es una enfermedad que tiene cuatro modos, que es, por un lado, es una enfermedad infecciosa, dermatológica, es una enfermedad hematológica y sobre todo, con el tiempo, se transforma en oncológica. Y es una enfermedad que puede estar producida por todos estos virus y van a impactar sobre todo estos virus en el sistema inmune cutáneo y los genes que están alterados son justamente los que tienen una gran expresión en los queratinocitos. Finalmente, otra enfermedad, otro gran grupo de virus es el virus de la influenza, que en la última epidemia que hubo, la última pandemia también, se pudo investigar pacientes y se vio que en niños esas formas severas podían obedecer a cambios, a mutaciones en un grupo de factores de transcripción que se llama IRF, y es el IRF7, IRF9, con una alta expresión en las células epiteliales pulmonares, y es ahí donde se veía, a pesar de que las mutaciones son germinales, o sea, que se encuentran en todas las células del organismo, van a impactar únicamente en las células epiteliales. Se conoce actualmente otro también como TLR3 o GATA2, que es otro factor de transcripción, en donde hay pacientes que pueden revelar la inmunodeficiencia luego de una infección severa por el grupo de la gripe. En esta tabla está en resumen todos los virus y todas las enfermedades infecciosas en las cuales fue la puerta de entrada y fue el factor revelador de una inmunodeficiencia. Por ejemplo, se sabe que el citomegalovirus, completamente la forma severa, puede también estar asociada a inmunodeficiencia, o la varicela, también puede estar relacionada con una inmunodeficiencia primaria. Todo esto, o la hepatitis fulminante producida por el virus de la hepatitis A. Todo esto, todo este background, todos estos antecedentes de inmunodeficiencias que son reveladas por enfermedades virales severas, hace suponer que el coronavirus, el COVID-2019, también es revelador de algunas inmunodeficiencias y sobre todo en el grupo que no tiene riesgo, que están considerados desde los niños, desde el momento de que nace, hasta más o menos 50 años, sin tener otro tipo de factores de riesgo, como lo expresó Milagros, como pueden ser la obesidad, la hipertensión, el antecedente de algunas enfermedades
de inmunodeficiencias primarias o de inmunodeficiencias secundarias. Ese perfil es, se los ha visto en todos los países en los cuales el COVID ha sido reportado. El COVID, porque además de esos factores, esos antecedentes de otras enfermedades virales, en el humano también existen antecedentes en el modelo animal que hacen suponer justamente de que la genética juega también un rol bastante importante. Es por eso que si uno ve en el modelo de ratón, y esos ratones a los cuales les falta un gen, como TLR3 o AC2, y se los infecta con el virus, con el coronavirus, se ven que esos animales son muy susceptibles a poder fallecer por la enfermedad. En el humano, ¿qué pasa con el coronavirus? El coronavirus existen varios tipos y no es la primera vez de que existe una epidemia. Es la primera pandemia, pero ya hubo otros 3 casos, como en el 2002, 2012 y ahora 2019. Las epidemias anteriores habían estado una en China, otra en el Golfo, pero han podido ser limitadas y no hubo tanto pasaje a esta pandemia. En la susceptibilidad, lo que se ha intentado es poder explicar justamente, bueno, esto Milagros también lo ha puesto como ejemplo. Existe un consorcio que ha sido de la iniciativa de Jean-Laurent Casanova en Rockefeller, y él pertenece también al Howard Hughes Medical Institute, y el ANSU en la NIH. La idea es poder reforzar el esfuerzo para poder determinar por qué puede existir en el mundo, una vez que estos individuos han sido infectados que están en contacto justamente con el virus, con el coronavirus, el espectro, el resultado final va a ser diferente. O sea, hay una heterogeneidad en cuanto a la infección. Hay algunos que han estado en contacto pero que no se han enfermado, hay otros que sí se enfermaron y de manera muy severa, otros lo pudieron limitar, y ese espectro puede ser dado en cualquier edad de la vida. Lo que es muy importante es que se puede ahora, con las técnicas de genética, poder llegar a estudiar todo el genoma, y a veces también se puede hacer el exoma. Ayer cuando charlábamos con Milagro, ella me preguntaba por qué se hacía por qué no hacían directamente el genoma. Obedece únicamente al precio. El exoma cuesta $250, en cambio el genoma cuesta $1.000. Como existe una mayor proporción de individuos de varones, lo que se privilegia es poder pasar a los varones en el genoma para ver si existen algunas causas que puedan estar relacionadas justamente con el factor, con el sexo, y en ese caso factores relacionados con genes que están situados en el cromosoma X, que puedan explicar esa alta susceptibilidad de los varones frente al COVID. Lo que se trata es de ampliar la información para este tipo de enfermedad. Entonces, lo que se ha intentado de hacer es una estrategia internacional para poder abarcar y para poder responder a varios interrogantes que existen, que son básicamente la susceptibilidad a la infección, a la enfermedad severa,
Segundo es la resistencia. Pero para eso se necesita la participación de varios centros y la participación de varios pacientes, y por eso que nosotros hacemos hincapié y participamos en todas estas reuniones para poder incentivar, para poder motivar a los médicos y poder explicar el porqué de este llamado internacional. Al tener mayor pacientes se puede llegar a identificar una cosa que tal vez no está presente si los individuos, o sea, si las cortes son pequeñas. Además, se puede hacer tal vez una causa genética está en un país determinado y no en los otros. Es por eso que se trata de estudiar la mayor cantidad posible de esos pacientes, porque además está implicado ese paciente, está inserto en una familia, y es muy probable que pueda ser familiar o pueda ser directamente algo como se dice de novo, o sea que la mutación se haya originado únicamente en él. Pero tal vez como los pacientes son adultos, ya tienen hijos, y esos hijos también pueden llegar a tener la enfermedad genética, pero si no estuvieron expuestos al coronavirus, no van a tener la expresión de la enfermedad. Los primeros criterios que sean, que en este consorcio se tenían en cuenta los pacientes de menores de 50 años que estén internados en terapias intensivas y sin enfermedades crónicas. Esos criterios han sido actualmente amplificados y se los ve sobre todo de acuerdo a los diferentes países. En mi caso particular, soy la que coordino la Latinoamérica, y en Latinoamérica, digamos, existen algunos factores de riesgo en los cuales nosotros no podemos tener en cuenta, como por ejemplo la obesidad, o no son tal vez los mismos, y sucede también en los Estados Unidos, en los cuales se tuvieron que levantar y ser mucho más flexibles, con los cuales, si ustedes tienen pacientes con coronavirus, nosotros aceptamos finalmente de poder estudiarlos y evitar, digamos, dejar de estudiar un paciente porque no entra directamente. A veces pueden ser pacientes que son delgados, que no tienen ningún tipo, que tienen un estilo de vida que es sano, pero que tiene 55 años o 60 años, y esos pacientes también pueden ingresar. Este es un estudio que se hace en colaboración con varios países. Hay varios países, sobre todo en el caso, bueno, Europa, Estados Unidos y China fueron los primeros que comenzaron. América Latina ha comenzado en la misma manera a organizarse en el consorcio, pero digamos, los pacientes han sido, digamos, bueno, no me sale la palabra, hay un decalage, hay un retraso en cuanto a los pacientes que se vio entre Europa y Estados Unidos, pero nos hemos podido organizar, y sobre todo se ha organizado con Colombia, con México y con Brasil. Y esa parte también es coordinada con Francia. La idea es de poder ayudar a los países. Existe un programa en Francia que es ayuda a los países del sur, sobre todo son determinados por, básicamente está incluida ahí América Latina, y la idea era de poder ayudar a todos estos países de América Latina con el secuenciamiento, con la identificación de mutaciones, y que estos países puedan llegar a tener financiamiento económico para poder ellos mismos
hacer el secuenciamiento, puesto que los países comenzaron con un aislamiento y las fronteras ya estaban bloqueadas. Así que Perú no pudo entrar pero la idea era que Colombia pudiera ayudar a Perú directamente. Hay algo que es bastante, todos son los pacientes actualmente, debe haber aproximadamente 800 exomas y genomas. Existen ya estudios y hay mutaciones en genes. Próximamente van a salir a publicación. Lo que hay es, cuando se hizo el primer análisis de estos exomas, se vio de que hay pacientes que pueden estar mutados en los mismos genes de la encefalitis herpética. Entonces, la idea es de poder dar ya esa información a la comunidad, poder compartirla. Hay genes también que pueden estar involucrados con la autoinmunidad, y es muy probable que esa pueda ser una de las explicaciones en los pacientes adultos, en los pacientes de la tercera edad. Lo que es llamativo cuando se vio justamente, y Milagros lo mostró en las primeras diapositivas, es que en todos los países la información es homogénea. Hay mucho más varones que mujeres. Y algo que llama particularmente la atención es que el receptor para el COVID está justamente, el gen en el humano está localizado en el cromosoma X, con lo cual es muy probable de que existan variaciones. Por ahora no han sido identificadas, los estudios están realizándose, y es muy probable de que haya algo en esa zona que está jugando un factor de predisposición. Las conclusiones es justamente por qué se llama porque hay este llamado internacional, y es porque hay dos cosas que son importantes. Uno es para la parte clínica, porque a pesar de ensayos terapéuticos de que se han puesto en marcha para poder resolver, porque eran pacientes sumamente severos, es que si se tiene directamente la enfermedad genética y se sabe cuál es la fisiopatología, pueden existir tratamientos que van a ser mejor, porque van a poder controlar más fácilmente. Además, porque justamente si es una enfermedad genética, es muy probable que puedan existir otros individuos en la misma familia, y entonces se puede ayudar para poder evitar justamente esta infección. Y además, cuanto más pacientes se pueda llegar a coleccionar en este trabajo internacional, es muy rico en cuanto a las características clínicas de la enfermedad. Por ejemplo, se ha visto en un primer momento, se veían que era únicamente adultos, después hubo un pico en donde, sobre todo en Inglaterra, niños con la enfermedad de Kawasaki. Entonces lo que se hizo ahora es colectar las muestras que había en Francia, porque Francia fue un poco a retraso con respecto a Inglaterra para el Kawasaki, y los niños llegaron un poco más tarde. Entonces, ahora lo que se trata es de poder definir y ver cuáles fueron las características de uno y de otro país, y ver si en la genética hay algo que sea diferente. Y en cuanto a la clínica, en cuanto a la biología, es poder ver cómo es que participan, si es únicamente células no hematopoyéticas, únicamente es la que están contribuyendo, o si puede haber alguna puerta de entrada en estas células sanguíneas. Es todo de mi parte. Les quiero agradecer el tiempo que me han dado.
este consorcio, bueno, como yo he dicho, está liderado por Jean-Laurent Casanova, el ENSU. Estas son las personas en el laboratorio, en nuestro laboratorio, las que están abajo, que están contribuyendo en este esfuerzo por llegar a poder identificar un factor genético, varios factores genéticos, yo diría, que puedan explicar la severidad del COVID en esta pandemia. Muchas gracias a ustedes. De acuerdo, doctora Linda, bastante ilustrativa su presentación. Tenemos a continuación algunas preguntas. Bueno, a ver. Tenemos la siguiente pregunta. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Estos genes que están presentando de los casos positivos, ¿podría darse que si la madre es positiva para el COVID-19 y en esos tiempos queda embarazada la madre, el recién nacido podría desarrollar resistencia al COVID? ¿Puedes repetir la pregunta porque no se escucha? Claro, doctora. A ver, buenas tardes. Tengo una pregunta. Estos genes que están presentando de los casos positivos, ¿se podría dar que si una madre es positiva para el COVID-19 y durante ese tiempo queda embarazada, el recién nacido podría ser resistente al COVID-19? Sí, puede ser, pero también puede ser susceptible. Okay. Se ha visto, por ejemplo, hay pacientes de mujeres embarazadas en las cuales cuando fueron dados a luz, luego estuvieron en terapia intensiva con la forma grave del COVID. Sí, y yo también de repente quería aportar algo. Sí, la pregunta habla sobre si la mamá tuvo la infección viral, pero no dice si tuvo la forma severa, nada, simplemente habla de infección viral, ¿no? Sí, doctora. Sí, en realidad no hay, que yo sepa, no hay prueba, todavía no hay evidencia de que el virus se transmita vía placentaria, eso es uno. Entonces hay muchos recién nacidos de madres positivas cuyas pruebas son negativas. Entonces, y lo otro es que si las madres ya están en un proceso en el cual ya están en fase de remisión, ya tienen los IgG, IgM, al igual que cualquier otra enfermedad, puede ser viral, por ejemplo el citomegalovirus, va a pasar a través de la placenta los anticuerpos, ¿no? Que podrían dar una protección temporal. Ahora, no es muy claro tampoco hasta qué punto esos anticuerpos en la misma persona podrían prevenir una reinfección, entonces menos aún en el recién nacido, pero esos anticuerpos usualmente que se reciben de la madre tienden a negativizar conforme el niño va creciendo, ¿no? O sea que no considero que generaría una resistencia a ese recién nacido por haber tenido una madre con infección. Pero existen milagros, bueno, no están reportados. No está reportado, sí. No están reportados, pero por ejemplo, en Argentina sí hubo madres embarazadas con formas leves de COVID, cuando el bebé ha nacido, fueron directamente a terapia intensiva con COVID, con asistencia respiratoria mecánica, ¿no? Ya. Hubo uno que se mejoró rápidamente con el pasaje de suero de pacientes que tuvieron COVID+. Qué interesante. Bueno, sería de ver, en todo caso, si lo han reportado, porque no habían reportes todavía de eso. No los reportaron, fueron uno de los primeros que se produjo, fue en provincia de Buenos Aires, que hubo 2 casos así. Okay.
hubo incluso uno que los padres hicieron una fiesta, esa fiesta que ahora acostumbran a hacer para dar la bienvenida al niño, pero estando la mujer embarazada. Contagiaron a todos los invitados y luego ella dio a luz y el niño fue a terapia intensiva. Fue un desastre. Ok. Si están en contacto con la parte pediátrica, hubo reportes de niños con la forma que es la forma like Kawasaki, porque empiezan con manifestaciones cutáneas, con ese rash, hay con anomalías cardíacas. Y acá en Francia hubo una adolescente con la forma de presentación fue un Guillain-Barré. Ok, doctora. Tenemos una siguiente pregunta aquí que menciona, ¿no? Que hay información en Internet sobre, incluso, bueno, esto me parece que no es corroborado, un premio Nobel de Medicina sobre investigaciones del VIH informó que el COVID-19 presenta pequeñas secuencias del VIH, ¿no? ¿Cómo contrastar esto? ¿Cómo corroborar esto? ¿Es cierto? Que el COVID tiene... Según la pregunta, mencionan que, bueno, en información que circula en Internet, que el COVID presenta pequeñas secuencias genéticas del virus del VIH. Entonces, ¿existe alguna manera de corroborar esto o algún tipo de información al respecto? Digamos que cuando es muy fácil de poder llegar a ver, porque por los software que uno utiliza, uno puede comparar las secuencias de los diferentes virus. Incluso lo que uno hace también es poder comparar las secuencias del virus con nuestras secuencias. Porque una de las hipótesis también de que existían era que como el virus necesita del genoma de otro organismo, de que ese genoma se pudiera insertar al nuestro por una similitud en cuanto a la secuencia. Pero eso es como ciencia ficción. Ok, doctora, está bien. Aquí tenemos una intervención que estaba relacionada con la primera pregunta, ¿no? Menciona, ¿no? Buenas tardes, disculpe, la vía transplacentaria es poco probable, pero ¿habría efectos específicos en el producto intraútero? Si es el caso, que se presente la infección por COVID-19 durante el embarazo. Habría que hacer estudios, digamos, uno puede plantearlo, pero es necesario. El problema con el COVID es que es tan severa, es tan virulento que no sé si han sido guardado material placentario, por ejemplo. Porque en el caso, incluso hay muchos límites en cuanto a poder determinar los impactos en los distintos órganos, porque como es muy virulento, incluso para nosotros genéticamente, lo único que es aceptado es una muestra de sangre. Pero no se puede, la muestra de sangre va únicamente, se hace el ADN y nada más, o el plasma, y después se trata cuando está saliendo de la enfermedad de poder estudiar. Sí. En realidad yo también
En realidad eso es lo que se intenta ver. Hay algunos registros como el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, que está haciendo una vigilancia, está haciendo un registro de los recién nacidos de madres COVID positivo, justamente para ver si es que hay cierta asociación con algunas anomalías congénitas o problemas intraútero. Hasta la fecha aparentemente no, pero esto se va a saber en el tiempo, ¿no? Conforme se vayan siguiendo estos recién nacidos. Y en todo caso, como cualquier otra infección o proceso, también dependerá en el tiempo en que ocurre durante el embarazo, ¿no? Sabemos que solo el hecho de tener fiebre a determinada tiempo de gestación puede ser teratogénico también, ¿no? Sí. Solamente eso quería añadir. Como ha sucedido, por ejemplo, con el Zika, que claro, sí se vio de que había un impacto, pero tal vez todavía es precoz, como dice, Milagro es precoz todavía para poder dar conclusiones. Nosotros siempre citamos, por ejemplo, yo cito la nena esta con el Guillain-Barré porque solo un solo paciente se había reportado en el momento que ella ingresa. Y después, justamente, es importante el consorcio porque como está todo en red, se notifican y después uno dice, bueno, sí, ¿alguien tiene algún paciente de esa manera? Y así vimos de que había en Italia, que había en España, que había en Irán también. Es rarísimo, pero sí existe. De acuerdo. Tenemos una siguiente pregunta que me parece un tanto conceptual y de opinión. Desde el punto de vista molecular, la relación agente-patógeno-enfermedad podría considerarse como un factor de la evolución. ¿Un factor de la evolución? Sí, lo que pregunta. del virus. ¿Evolución de qué? ¿De la enfermedad? ¿De la evolución de la especie? Claro, respecto a los virus, ¿no? Sí, de la evolución de la especie, según lo que preguntan aquí. A ver, si yo entiendo bien, es el hecho de que sea severo el virus. Cuanto más severo es el virus, es más severa la enfermedad. ¿Es eso lo que preguntan? No, bueno, la pregunta es más o menos breve. Mencionan, ¿no?, la relación entre el agente patógeno y la enfermedad que produce desde el punto de vista molecular podría ser un factor de evolución, en este caso referido a los virus, ¿no? Sí. Entiendo, claro, que se refiere más a los virus. En todo caso, sabemos que los virus tienden a producir cambios en su genoma de manera muy rápida, ¿no? Y es también lo que podría haber pasado con este coronavirus nuevo, que si bien es cierto, tiene muchas secuencias parecidas a otros coronavirus, pero a estas mutaciones, estos cambios, pues pueden haber hecho que este sea más patogénico, ¿no? Y que ocasione una enfermedad más severa también. Pero en cuanto a las enfermedades infecciosas, no es necesario que sea tan virulento, ¿no? O sea, es por un lado la virulencia, pero eso no explica todo. O sea, a la misma virulencia o poco virulento, si del otro lado, o sea, es el huésped, él tiene una debilidad en su sistema de defensa, que sea o no virulento, digamos, la intensidad de la virulencia, eso no va a repercutir en el huésped, que él es débil. Claro. De acuerdo, doctora. Bueno, ya no tenemos más preguntas relacionadas al tema. Entonces, damos pase al doctor Julio César Polo para que pueda dar el mensaje de conclusión de la actividad del día de hoy.
Hola. Doctor, Bueno, sí, ¿me escuchas, no, Wina? Sí. Bueno, un tema muy interesante. Cuando conversamos con Milagros, le pedí por favor que pueda ver, porque tenemos que ver la manera de cómo poder unir esfuerzos en poder de hacer un tratamiento adecuado, una contención adecuada a este virus. Creo que la parte genética tiene mucho que ver. Creo que el mensaje fue aceptado, Milagros. Te agradezco la ponencia, interesante la ponencia, me ha hecho recordar los estudios de genética, son a veces tan complicados. Y sobre todo, doctora Jacinta Bustamante, gracias por el aporte, es muy interesante los avances que tienen ustedes y que una sudamericana esté trabajando en Francia y sobre todo en un tema tan importante como la genética, aunado a los esfuerzos que están haciendo para poder ver la manera de poder hacer una cura más rápida, más eficaz hasta que se encuentre la vacuna. Milagros, te agradezco de sobremanera el apoyo, fuerte abrazo a la distancia, nos haremos viento. Y quiero agradecer también a los oyentes, a los que han hecho el enlace, que han estado hasta lo último, y sus preguntas. Sé que es un tema muy técnico, pero el hecho de estar todo este tiempo nos va a hacer que podamos entender ciertas cosas, sobre todo podemos tener más conocimiento de causa de ciertos factores que nos van a ayudar a poder complementar lo que conocemos. Milagros, gracias por todo, doctora Jacinta. Es un gusto de poder escucharlo y gracias por su ponencia. Te dejo, doctor Hidalgo, para que usted dé el punto final o unas palabras. listo. Sí, doctora, tal vez hay algunas palabras para poder finalizar esta actividad. Doctora Milagros, primero usted y luego la doctora Jacinta. Sí, bien, nada más muy agradecida por este espacio que nos han dado para poder compartir un poco de los conocimientos que tenemos por nuestra especialidad. Agradecer también la participación, el valioso aporte de la doctora Bustamante, que de hecho ha enriquecido y ha complementado muy bien esta charla. Muchas gracias. Listo. Doctora Jacinta. Muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa pueden directamente contactarse con Milagros. Milagros, ella tiene mi email o directamente a ustedes. No hay ningún problema. Un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Perfecto, listo. Les agradecemos mucho por la ilustrativa presentación del día de hoy. Agradecemos a la audiencia en general y estaremos realizando este tipo de actividades la siguiente semana. Para más información, los invitamos a revisar el fanpage de Facebook del Hospital Nacional y Politécnico. Dicho esto, damos por concluida esta actividad y agradecemos a todos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a todos. Gracias.